No es sencillo. Lo intenté hacer varias veces escrito y por alguna extraña razón se me borró. Pero bueno, nada. Mi intención era transmitirle a las personas que visitan mi muro lo que en este momento estoy pensando o lo que quisiera escribir. Y bueno, más fácil últimamente se me ha hecho en video. A pesar de lo que significa quedar para la posteridad, quedar grabado en video y los detalles que eso revela. Sin embargo, eso muy poco me importa. Me importa transmitirles rápidamente lo que viví el día de hoy luego de escuchar el programa de César Miguel Rondón en la emisora 99.9 Éxitos FM, quien hiciera un programa especialísimo in memoriam de Pedro León Zapata, en ocasión de cumplirse el día mañana 6 de febrero, un año de la muerte, de conmemorarse o de rememorar un poco lo que fue la muerte o la vida y obra de Pedro León Zapata. Ese programa en memoria tiene que ver con un programa que se llamó Y ellos que se conocen tanto, y en ese momento él se encontraba con un gran amigo de estima de Pedro León Zapata que se llama Miguel Esteves, que no es poca cosa tampoco, quien es un músico del cuarteto, docente, locutor, quien tiene un programa de radio exitosísimo con Valentina Quintero, y quien fuera además el año pasado para nosotros los docentes del municipio de Sucre el orador de orden, que nos dieron un valiosísimo mensaje por el cual escucharon, tuvimos palabras en Twitter y en Facebook y en otros espacios, y por lo cual en este momento nos concentraremos específicamente en el tema de Pedro León Zapata, dejando a un lado a Miguel Esteves y a César Miguel Rondón. Pero León Zapata en este programa indicaba que, entre otras muchísimas cosas risibles y geniales y extraordinarias de las que él revelara en ese programa, que él tenía un problema de estudio. Un problema de estudio. Y luego, bueno, cualquier problema de estudio puede tener Pedro León Zapata, pudo haber tenido Pedro León Zapata. Bueno, sencillamente él decía, sí, es que a mí no me gustaba estudiar. Entonces, bueno, para quienes estábamos al otro lado del receptor, una guasa, un show, un chiste, y nos reímos muchísimo. Pero además él luego termina diciendo, bueno, sí, pero es que entonces, reconociéndome en ese sentido, yo solamente tenía dos destinos: o tenía que hacer algo que no necesitara de estudio, o podía ser, o tenía que ser o militar o artista plástico. Ya sabemos el final de la historia, ¿no? Termina siendo artista plástico, un intelectual, y bueno, luego se va un poco la conversación sobre lo que significa ser militar, la inteligencia militar. Hay una chance, una guasa X. Pero me gustaría que se les quedara ese tema en la cabeza, ¿no? O sea, tengo un problema de estudio porque definitivamente no me gusta estudiar. Así tenemos muchos nosotros los docentes, alumnos, estudiantes, que no les gusta estudiar, pero son sencillamente personas geniales, geniales, que simplemente hay que reconocer sus cualidades, sus capacidades y tomarse el tiempo para poder explorarlas y explotarlas. Muchas veces no tenemos el tiempo ni los recursos, pero sin embargo detectamos y sabemos y conocemos quiénes son esas personas que decimos, oye, espero que esa persona llegue tan lejos como pueda porque sé que tiene el potencial para lograrlo. Quiero que les quede eso un poco sonando en la cabeza para lo que les voy a continuación comentar. Un poco más adelante él comentaba, bueno, él no, los periodistas de ese circuito indicaban la vigencia que tenían las caricaturas de Pedro León Zapata y el detalle de que el Nacional estuviera reeditando y enviando cada semana a semana nuevamente las caricaturas de Pedro León Zapata porque tenían una vigencia extraordinaria. Y César Miguel Rondón hacía una reflexión y decía, bueno, aquí hay dos cosas posibles: o Pedro León Zapata era un extraordinario genio visionario, o el país ha cambiado muy poco. Remataba diciendo, tiene que ser un poco de las dos, a lo que yo estoy definitivamente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y eso no solamente nos tiene que decir, está de acuerdo, que no, 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 tenemos que entender que estar de acuerdo con esa sentencia indica que debemos estar pensando en hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo, porque definitivamente hay que cambiar y hacer las cosas de una manera distinta. Ahora bien, la cosa a la que le llamo la atención es lo siguiente. Una de las preguntas que le hace Miguel Esteves le indicaba: oye, Zapata, pero ¿cuál fue tu primera caricatura? Y él decía: oye, yo no me recuerdo mucho, sin embargo, puedo acotar o puedo indicar que la caricatura que más recuerdo de mis años mozo, puede decirse, fue la que hiciera mientras estudié en el Colegio República de Chile, que queda aquí en la capital. Él es andino, él viene de La Grita, y él luego se traslada a la capital a estudiar, y estudia en la República de Chile. Y él indicaba que los directores en ese momento tenían una política o una práctica de colocar como alumnos destacados a los alumnos que tenían una tendencia a ser los soplones, los sapos de los compañeritos de esa escuela, y entonces esos eran los alumnos destacados. Y entonces él, así como muchos otros, eso le incomodaba, era una situación que les causaba como escosor, y por lo cual él hace según él, su primera caricatura, y los dibuja en un charco de sapo, y lo coloca en el periódico mural. Esa caricatura, además de otras situaciones que se presentaron en ese periódico mural, llama la atención de la zona educativa de ese circuito, y la zona educativa envía a un supervisor a evaluar qué es lo que está sucediendo ahí, y ese supervisor se interesa en conocer quién fue el autor de esa caricatura, y además de conocer cuál es el significado de esa caricatura, de esos sapos en esa charca. Y resulta y acontece que ese supervisor fuera nada más y nada menos que el profesor Luis Beltrán Pietro Figueroa. Eso inmediatamente me llevó a pensar, mientras escuchaba el programa, que así como otros han dicho, yo creo y estoy convencido de que los excepcionales están predestinados para cruzarse, para conocerse. Inmediatamente después uno entiende que, oye, yo también quiero ser un excepcional. Ahora bien, ¿por qué uno quiere ser un excepcional? En el área que uno se destaque, en la danza, en el canto, en la cocina, en la pedagogía, en las letras, en lo que sea que uno haga. Porque uno entiende, y yo lo entiendo en este momento, y por eso lo transmito, y al final lo revelaré un poco más en detalle, que uno se ha cruzado en el camino con muchísimos excepcionales, y uno quisiera poder decir: sí, esa aseveración es cierta, es realmente cierto cuando decimos que los excepcionales están predestinados a cruzarse. Y yo quisiera formar parte de esa aseveración y esa afirmación, porque yo he tenido la fortuna de cruzarme en el camino con personas excepcionales. Me he cruzado en el camino con personas excepcionales en distintas áreas, que luego etiquetaré en este mensaje. Y al final lo que quiero decirles con esto es que al resto de las personas que veamos este mensaje, que comprendamos que hay que hacer todo lo posible y el esfuerzo más sostenido y incansable por tratar de acercarnos a esa excepcionalidad, porque en la medida que nos acercamos a esa excepcionalidad, no solamente hacemos válido eso que sí, los excepcionales están hechos para cruzarse y para que la historia los reivindique, no, sino que así, de esta manera, hacemos un mejor país, hacemos mejor las cosas, totalmente tenemos que revelar el hecho cierto de que en nuestro metro cuadrado, como otro escritor también dijera, en nuestro metro cuadrado donde nosotros tenemos nuestra gran influencia y hacemos cambios, conectados con otro metro cuadrado de otras personas que influyen,
podemos definitivamente sumar metros y metros de metros cuadrados para definitivamente hacer este país, o el país, o la zona, o la comunidad donde nos encontremos, como una zona definitivamente excepcional. No me queda más que saludarles y decirles que ojalá podamos, ustedes y yo específicamente, quien día a día trato de alguna manera de acercarme a esa excepcionalidad, para poder nuevamente, como les decía hace un instante, hacer válida esa intención de considerarnos que nos hemos cruzado con esas personas excepcionales y somos unos excepcionales.